Con todos los radioyentes, agradezco la invitación en esta oportunidad para conversar sobre un tema tan importante en salud pública, que es el uso de vacunas, la importancia y su importancia en la prevención de algunas enfermedades. Correcto. Queremos destacar que las vacunas son importantes y fundamentales, ¿no?, para que el niño pueda sobrevivir y pueda tener una salud óptima. Pero tenemos una llamada del público, doctor, así que empezamos con la participación del público. Violeta, desde el centro de Lima, cercado de Lima, me parece. Adelante, Violeta, con tu consulta. Buenas tardes, doctor. Yo quisiera saber lo que pasa, que mi hijo tiene 2 años y medio y él le han diagnosticado autismo. Autismo. Entonces, sí, el bebé este año tenía que ponerse la vacuna de la influenza y no le he puesto. A mí me han dicho en las terapias, su doctor, que no le ponga, pero él últimamente se le está enfermando ahora por el invierno con mucha gripe, Tú quieres saber si el autismo es un limitante para la vacuna, ¿no? Sí, de la influenza. Correcto. ¿Quedó claro, doctor? ¿Alguna otra pregunta? Bien, el doctor Hurtado contesta tu consulta, doctor. Entonces, la vacuna contra la influenza es una vacuna que justamente, como menciona su nombre, nos sirve para evitar la infección por la influenza. La influenza es la gripe. La gripe, ¿no? Es la gripe. Entonces, ¿cuándo se recomienda esta vacuna? Según el esquema nacional de vacunación, se recomienda a partir de los 7 meses, ¿no? Esa es la principal indicación en los casos de los niños. Las contraindicaciones son las siguientes: pacientes que tengan alergia al huevo. ¿Por qué? Porque esta vacuna se utiliza un virus y se incuba en un caldo de gallina. Entonces, si tiene alergia al huevo, se contraindica la vacuna. Otra contraindicación es que el paciente, por ejemplo, ya tuvo un antecedente de una vacunación previa a influenza e hizo algún tipo de efecto adverso. Se contraindica. Básicamente esas son las dos contraindicaciones. El autismo no es una contraindicación. Hace mucho tiempo, en el año 1998, salió un estudio publicado en la revista Lancet, una revista importante, que había una relación entre la vacuna SPR, de sarampión, parotiditis y rubiola, y el autismo. Pero esa información ya fue descalificada hace muchos años atrás. Entonces, es un mito más. Es un mito más. No, el tener autismo no es una contraindicación para una vacunación, en especial para la vacunación contra la influenza. En todo caso, sería bueno que acuda a CEMEDIC. Vamos a los números de CEMEDIC al final del programa, nuestra oyente que está acá cerca, ¿no? CEMEDIC está también en el centro de Lima, en Alfonso Ugarte, así que le damos a los números y la dirección para que puedas ir, y el doctor sin ningún problema. Tampoco no te preocupes por el aspecto económico, porque estamos haciendo una campaña social, ¿no?, con CEMEDIC, así que vamos a darte los datos, pero te tienes que quedar a escuchar el programa hasta el final. Así que el mito era que la vacuna contra el sarampión producía autismo. Ese mito no es cierto, y tampoco el autismo es un limitante ni contraindicación para las vacunas. Así que con tranquilidad, Violeta, ya sabes, ahí vas a tener asesores de primer nivel en CEMEDIC. Vamos a recordar los teléfonos. ¿Tienes dudas sobre las vacunas? Tal vez quieres saber si tú estás apto para vacunarte o has tenido algún problema con alguna vacuna. Llámanos al 613-1701, 613-1709, 613-1701, 613-1709, o escríbenos en el Facebook, que vamos a estar atentos. Recuerda, las vacunas salvan vidas. No te dejes guiar por los mitos ni por las falsas noticias que tanto circulan en Facebook, sobre todo, ¿no, doctor? Y si vemos Facebook, pues no debemos creer todo lo que vemos. Para empezar, doctor, ¿qué son las vacunas? Como se me había mencionado anteriormente, las vacunas son compuestos en los cuales básicamente van a tener pequeñas partes del microorganismo. Por ejemplo, vacuna contra la influenza. La vacuna tiene pequeñas partes del virus, ¿no? Con una capacidad de hacer daño mucho menor, y el objetivo es administrarle al individuo, al paciente, para que su sistema inmune se entrene. Y así, cuando se exponga al virus posteriormente, ya tenga una respuesta inmune y se pueda proteger de manera adecuada. Eso quiere decir que, en otras palabras, somos infectados, pero levemente. Exacto, ¿no? Son partes del virus, pero que no van a hacer daño. En pequeñas cantidades, con pequeño poder para hacer daño, y así el cuerpo puede entrenarse. Correcto. En todo caso, es bueno destacar que hoy en día existe un esquema de vacunación para niños, y también vamos a ver qué vacunas deberían los adultos colocarse. Por ejemplo, hay muchos que viajan, ¿no?, al extranjero o acá mismo a la selva peruana, entonces también hay vacunas que deberían ser aplicadas. 613-1701, 613-1709, 613-1701, 613-1709. También el Facebook está habilitado para sus preguntas sobre el tema de vacunación. Doctor, otra consulta
es ¿qué tipos de vacunas existen? ¿Todas son iguales? ¿Todas son en base a un virus inhibido, como usted nos dijo? ¿O hay otras que tienen otro componente? Y en cuanto a aplicación, ¿todas son en inyección, hay en gotas? ¿Y el nivel de efectividad cuál es? Por ejemplo, si hablamos en tipo de vacunas, hay de virus inactivado, ¿no? Como te mencionaba, que no van a hacer daño, y otras de virus vivo atenuado, en el cual su capacidad de hacer daño se ha reducido, pero todavía tiene un poco. Entonces, ¿cuál es la importancia? Supongamos el ejemplo de un paciente con cáncer o que tiene defensas bajas. A ese paciente no le puedo dar esta vacuna con el virus vivo atenuado porque podría desarrollar la enfermedad. Porque tiene defensas bajas. Exacto, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clásico es la vacuna contra la fiebre amarilla. Es una bacteria de virus vivo atenuado y, por ejemplo, en un paciente VIH con CD4 menos de 200, que es un paciente sin defensas prácticamente, está contraindicada la vacuna contra fiebre amarilla. Correcto. Entonces, digamos, esas serían las únicas contraindicaciones. Pacientes con defensas bajas. Entonces, digamos que la idea de la vacuna son todas las mismas, no son virus atenuados. Pero en cuanto a la aplicación, ¿por qué varían? Algunas son con inyectables, otras son orales. Básicamente es por la facilidad de la administración. Por ejemplo, la vacuna contra el rotavirus, ¿no?, que se administra el segundo y el cuarto mes, es una vacuna destinada justamente a prevenir diarreas en los recién nacidos. Y esa es una vacuna oral, porque es mucho más práctico darlo por vía oral que estar administrándolo por vía intramuscular o subcutánea. ¿Y la efectividad no varía? No varía, es muy similar. Correcto. ¿Y qué es el rotavirus, doctor? Porque muchas personas han escuchado tal vez este término, pero no saben. El rotavirus es, como su nombre le indica, es un virus que básicamente lo que produce son enfermedades digestivas, diarreicas agudas en los recién nacidos. Por eso que en el esquema nacional de vacunación de Perú se indica la primera dosis a los 2 meses y la segunda dosis a los 4 meses. Así que ya sabemos un poquito más sobre estos famosos virus, ¿no? Que en nuestro país han sido durante años pues muy peligrosos para los niños, sobre todo, ¿no? Generaban muertes. La poliomielitis, por ejemplo, es una enfermedad que era muy común décadas atrás y que ahora ya prácticamente creo que ya no existe, ¿no, doctor? No debería existir porque ya existe la vacuna. Teóricamente ya no debería existir casos, ¿no? Pero lamentablemente en zonas del país todavía no se accede, ¿no?, adecuadamente a las vacunas. A veces no hay la cobertura y en esos casos todavía hay pequeños brotes, ¿no?, de poliomielitis que no deberían haber. Correcto. Vamos a recordar los teléfonos 613-1701, 613-1709 para sus consultas. Recuerden que estamos en vivo con Hablemos de Salud. Y si usted ha tenido alguna complicación o una vacuna o está pensando colocarse una vacuna, pues estamos esperando sus llamadas para que pueda participar. A través del Facebook también pueden consultarnos y hacernos llegar todas sus interrogantes. Recuerden los números 613-1701 y 613-1709 para sus consultas. Estamos conversando hoy día con el doctor Jorge Hurtado de CEMEDIC. Hay un asunto que también, doctor, nos gustaría preguntarle respecto a las vacunas. ¿El esquema de vacunación del Perú respecto al de otros países es similar, es mejor o aún tiene algunas deficiencias? Algunas deficiencias de nuestro esquema y que ya se han ido solucionando, por ejemplo, de este año, es la inclusión de la vacuna contra varicela, ¿no? Que si recordarán, en el transcurso del año han habido varios brotes, ¿no?, de varicela con complicaciones, ¿no? Porque probablemente todos hayamos tenido algún conocido con varicela, en el cual es una enfermedad que se autolimita sola, pero en algunos casos puede llegar a neumonías, encefalitis, y esas complicaciones pueden en unos casos ser mortales. Entonces, en el esquema peruano, hasta el año pasado, no estaba indicada la vacuna contra la varicela, que es una modificación que sí se ha hecho este año. Y otra modificación que va a empezar desde el próximo año es la indicación del neumococo, la vacuna contra el neumococo, en pacientes mayores de 60 años. O sea, eso ya va a estar dentro del esquema para mayores de 60 años. Exacto. Es una buena noticia, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, si un paciente adulto mayor quiere vacunarse contra el neumococo, debe adquirirlo de manera particular, ¿no?, que no debería ser así. Debería ser accesible para todos los que recurren al sistema público de salud, ¿no? Así es. Entonces es una buena noticia a partir del próximo año. Del próximo año ya esperemos que haya stock también, porque ese es un tema también, ¿no? La cantidad de vacunas que llegan y si es que alcanzan. Recordamos mucho el tema de la gripe H1N1, ¿no?, que en un momento generó pánico, pero también fue un poco de falta de información, doctor, ¿no? Porque esa no es que te infectabas y morías, sino que había ciertas características del virus que permitían que algún grupo de personas era más vulnerable que otro, ¿no?
Claro, cuando hubo el brote acá en Perú en el 2009, prácticamente no se tenía mucho conocimiento de la enfermedad porque no teníamos muchos casos. Entonces el brote nos agarró prácticamente desprotegidos, ¿no? Sin conocimiento. Posterior a ese brote ya se obtuvo mayor conocimiento sobre la vacunación, sobre cómo prevenirla. Y como comentas, hay algunos pacientes que son grupos de riesgo para tener una infección un poco más complicada, ¿no? Por ejemplo, adultos mayores de 65 años, niños menores de 5 años, pacientes con algún tipo de inmunosupresión o defensas bajas, gestantes, enfermedades cardíacas, pulmonares crónicas, cáncer y VIH. Todos estos pacientes idealmente deberían estar vacunados sí o sí de manera anual. Sí o sí. Sí o sí. Entonces hay que repetir las personas que están en esos grupos. ¿Cuáles son, doctor? Menores de 5 años, mayores de 65 años, pacientes con defensas bajas como cáncer, VIH, diabetes, gestantes, enfermedades cardíacas e enfermedades pulmonares. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a dar unos pequeños números, que a veces nos gustan los números. Estadísticas. Un paciente mayor de 65 años, si desarrolla una influenza, su mortalidad por esa enfermedad puede alcanzar hasta un 80%. Es decir, de 10 abuelitos con influenza, se pueden morir 8. Y si esos 8 se pueden prevenir por una vacuna, idealmente deberían vacunarse. Correcto, o sea, si esos se pueden prevenir, deberían hacerlo de todas maneras. Exacto. No deberían quedarse sin la vacuna, ¿no? En teoría, por lo menos. Como se mencionó anteriormente, es mucho más barato en términos económicos prevenir la enfermedad que tratar la enfermedad y posteriormente las secuelas. Correcto, entonces ahí están los grupos que son de riesgo, riesgo. ¿no? Para este tema de las vacunas. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a regresar con otros temas que también queremos compartir con el doctor para conocer a profundidad pues este tema del esquema de vacunación, ¿no? En niños, y también conocer qué enfermedades, por ejemplo, ya han dejado de estar en circulación, por decirlo así, gracias a las vacunas, y cuáles son los retos, ¿no? ¿Qué otras enfermedades deberíamos afrontar y tratar de eliminarlas, pues, ¿no? De que ya no existan, sobre todo en niños y adultos mayores. Ya volvemos. Llámenos al 613-1701, 613-1709. Continuamos con tu programa. Hablemos de salud. Bien, continuamos con el programa. Ya son 5 de la tarde con 21 minutos y queremos abordar un tema muy importante que es el esquema de vacunación, ¿no? Para que las personas sepan cuál debe ser el rol, ¿no? De las vacunas que reciban el niño y cuáles son obligatorias. Yo creo que hay muchas que son obligatorias y otras que también deberían tener tanto niños como adultos y adultos mayores de manera optativa, ¿no? Tal vez no están en el sistema público, pero sí en el sistema privado, muchas de ellas al cual se puede acceder. Recuerden los números, si quieren conversar con nosotros sobre vacunas, llámenos 613-1701, 613-1709, cuéntenos cuántas vacunas ya le han colocado a su niño, ha habido inconvenientes, tiene alguna duda sobre todo de estos supuestos efectos secundarios de las vacunas, de existir, cómo han reaccionado sus pequeños, los adultos mayores en casa. Si tiene alguna duda sobre vacunas, llámenos al 613-1701, 613-1709 y el especialista va a contestar sus interrogantes. Doctor, ¿cuál es el esquema de vacunación? Digamos, apenas nace el niño, ¿cómo debería actuar el papá respecto a las vacunas, ¿no? ¿Cuáles son las primeras que deberían, digamos, colocársele y cómo va evolucionando el esquema? Al nacimiento, sea en un centro de salud o en el mismo hospital, se le colocan 2 vacunas al recién nacido. La primera vacuna es el BCG, ¿no? ¿Qué es el BCG, doctor? Las siglas son el bacilo de Camet-Guerin, ¿no? Básicamente es una vacuna que nos va a prevenir de tuberculosis. No tan cierto es así, básicamente nos previene de las formas graves. La forma grave de la TBC. La tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar, porque si no podríamos decir por qué varias personas tienen tuberculosis y nos vacunan de niños. Básicamente nos previene de esas 2 formas graves o severas. Y la otra vacuna es la primera dosis contra la hepatitis B. Esas son las 2 vacunas que recibe todo recién nacido. Creo que tenemos una llamada, hacemos un paréntesis pequeño. Sí. Nos vamos hasta Chulucanas. Felipa, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor? Doctor, yo quería hacerle la consulta. Mire, yo me enfermé el año pasado de bronquios y no me pasaba la tos, mucho estornudaba y el doctor me dijo que vaya ahí donde ponían la influenza, pero no me querían poner porque tenía 57 años. ¿Quedó claro, doctor?
Bien, esta Y vacuna, ¿no? tuve que estaba como 2 meses buscándolo al doctor, pero al final ya me lo pusieron. Correcto. En todo caso, la edad, ¿es un límite para esta vacuna, doctor? No, como habíamos comentado, si hablamos básicamente de la edad, cuando no se debería poner, lo que se recomienda es no colocar en menores de 6 meses. ¿Por qué? Porque en los primeros 6 meses nuestra respuesta inmune, nuestras defensas, no están desarrolladas del todo. Entonces, si le coloco a un menor de 6 meses la vacuna contra la influenza, probablemente no desarrolle los anticuerpos que yo espero, por ejemplo, colocándole a un adulto. Básicamente esa sería la diferencia. Correcto. Acá los amigos del MINSA nos han mandado unas estadísticas sobre el tema de vacunación que más adelante vamos a replicarla con el invitado que está aquí presente también, el doctor Hurtado. Seguimos con el esquema, doctor, que lo dejamos allá a medias. La llamada que ingresó, bueno, fue importante y ahora vamos a continuar pues con el desarrollo. Entonces nos quedamos en los primeros meses, ¿no? Al nacimiento hemos comentado BCG y hepatitis B. Luego es a los 2 meses. A los 2 meses tenemos diferentes vacunas que se colocan ya al paciente, al niño. Por ejemplo, está la pentavalente, que se había mencionado, que es un conjunto de vacunas, básicamente son 5, como lo menciona su nombre, en el cual tenemos la difteria, el tétano, pertusis, una dosis más de hepatitis B, y también tenemos a la Haemophilus influenza, ¿no? Esas son las 5 vacunas que están englobadas en la pentavalente. La pentavalente. ¿No? De esa son 3, 2, 4, 6 meses, ¿no? Aparte, a los 2 meses hay otras vacunas, por ejemplo, la primera del neumococo, la primera dosis, la primera dosis del rotavirus, la primera dosis de la polio, ¿no? Esa básicamente es el combo que se le coloca a un paciente de 2 meses. Correcto. Entonces ahí estamos hasta los 2 meses. 2 meses. Luego, a los 4 meses, la segunda dosis del rotavirus, ¿no? Que es vía oral, y ahí termina. La segunda de neumococo, la segunda de la pentavalente, Ahorita resolvemos y cerramos la idea, no hay problema. ¿no? La segunda de la pentavalente y la segunda de la polio inyectable, Correcto. Entonces ahí estamos hasta ¿cuántos meses, doctor? a los 4 Ya meses. estamos a los 4 meses. Estamos avanzando. Vamos con una llamada del público. Buenas tardes. Mirta, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor desde Chepén? Sí, para el doctor. El doctor te escucha. Sí, adelante. Ya. Doctor, mire, a la niña le han puesto, a mi bebita, a mi nietita, a los 2 meses le han puesto sus vacunas, una en la boquita, 2 en una piernita y la otra en otra piernita, una. Total 4, pero cuando la trajimos durmió normal, pero cuando la acostamos boca abajo, despertó más o menos media hora, lloraba demasiado, se privaba, sus labios le temblaban, se hizo pálida y tuvimos que llevarla al hospital. No sé por qué, doctor, que le chocó o qué pasó. Muy buena pregunta, ¿no? Porque justamente esos son los temores comunes, ¿no? Los temores que mucho o buena parte del público que tal vez escucha esos testimonios se van corriendo la voz y le dicen no le vacunes porque le va a chocar, pero ¿es normal que un niño sufra estos efectos, doctor? Claro, dentro de los efectos adversos de las vacunas podríamos clasificar en frecuentes, comunes, raros, muy raros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo más frecuente? Hasta un 15-20% de los casos son efectos locales, ¿no? Por ejemplo, una inyección intramuscular a nivel del muslo, del brazo, un enrojecimiento, dolor, induración. Y en estos pacientes menores de 6 meses, la capacidad del sistema nervioso para tolerar el dolor está disminuida, no desarrollada. Entonces Claro. ellos van a sentir mucho más dolor. No es como una persona mayor. ¿no? Exacto. Entonces, ese dolor tiene mayores implicancias en el sistema nervioso y se pueden manifestar de diversas formas. Los pacientes pueden de repente temblar, que pareciera, por ejemplo, una convulsión, pero no lo es. Son respuestas del cuerpo frente a este dolor que no puede controlar el niño pequeño, ¿no? Ahora, ¿qué debería hacer un papá frente a este caso? ¿O en qué momento ya debería decir lo llevo al médico, no? Por ejemplo, si son estas manifestaciones locales, dolor, eritema o enrojecimiento, con analgésicos, ¿no? Por ejemplo, paracetamol, que se da mucho a los niños dosificado por peso, con ello tranquilamente se puede controlar esta sintomatología. De no ser así, ya requeriría una evaluación por su médico pediatra para ver otras posibles causas de estas complicaciones. Máximo, ¿cuántos días debería esperar un papá? Por ejemplo, si ya está más de un día con molestias, ya hay que llevarlo al médico. Exacto, ¿no? ¿no? O más o menos cuánto ¿No? tiempo. Si no se resuelven las primeras 24, máximo 48 horas, ya debería acudir a un establecimiento de mayor complejidad. Ujú. Entonces, digamos, esto es lo que le pasó a nuestro oyente, o a la bebé, ¿no? Del oyente, ¿es frecuente, poco frecuente, doctor? Es poco frecuente.
Como te como mencionaba, lo más frecuente es que solamente sea una reacción local y básicamente ahí quedó. Pero que requiera un mayor manejo, una observación o acudir a un centro de mayor complejidad es raro. Correcto, así que bueno, es un caso poco habitual, pero puede suceder. Puede suceder. Y lo importante es guardar la calma. Si ya está más de un día la nena así, ya la puede llevar al médico, ¿no? Para que le dé tal vez algún tema paliativo para el dolor, un asunto similar, ¿no, doctor? Así es. Bien, recordamos los teléfonos 613-1701, 613-1709. Síganos contando sus experiencias con las vacunas, sobre todo en los niños o en los adultos mayores, o si usted como adulto está pensando vacunarse con esto de las gripes, ¿no?, constantes que nos están azotando, y no es una cosa de juego, ¿ah? Porque se contagia uno en el trabajo, lo contagia al otro, se sube alguien con gripe al bus, lo contagia a dos o a tres, porque no hay medidas preventivas. Bueno, a veces no pensamos en el prójimo y estornudamos y ya estamos ahí un problema más serio de lo que ya está aconteciendo en nuestro propio organismo. Y como dicen, ¿no?, lo que recomiendan los especialistas es, si está enfermo, mejor no vaya a trabajar. Si está con gripe, no vaya a trabajar, porque no solamente se enferma usted, sino enferma el entorno, ¿no, doctor? Claro. Ahora que estamos en el invierno, por así decirlo, la relación del frío con las enfermedades, no necesariamente que el frío produzca gripe o resfrío, ¿no?, sino que por el mismo frío, por ejemplo, estamos en un ambiente cerrado. En los ómnibus cerramos las ventanas. Un paciente puede estar con gripe en un bus, en un transporte público, estornuda, y con las ventanas cerradas no hay los recambios de aire para que se pueda eliminar ese virus, ¿no? Correcto. ¿Tenemos llamada del público? Nos vamos hasta el norte, Sullana, un lugar de mucho calor, pero que no esté exento de estas enfermedades, ¿no? Porque también no hay que confiarse porque el clima es cálido. Adelante, Alexandra, con tu llamada. ¿Aló? ¿Cómo estás, Alexandra? ¿Puedes bajar el volumen de tu radio un poco, por favor? Bájalo ya un ratito. Ya Bájale me el lejos. volumen para que puedas hablar bien con nosotros. Adelante, el doctor te escucha. Ya. Lo que pasa es que mi hijo tiene tres años y él tiene las vacunas nomás hasta los 7 meses. Por lo que pasa es que cuando le puse, se puso mal, como que quiso como convulsionar y la fiebre que no le bajaba. Por eso desde ahí me dio miedo a vacunarlo, desde ahí lo dejé de vacunar. Ah, bien, entonces hubo un temor ahí, las convulsiones. Una llamada más y respondemos las dos, doctor, ¿le parece? Sí, está bien. Vamos con más llamadas del público. Nos vamos hasta Bancay, centro del Perú. Aide, buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Aide. Buenas tardes, una consulta, doctor. Tengo una niña de 4 años, justo de las vacunas estaban hablando, y mi pregunta es que a mi hijita hasta los 5 meses le he hecho vacunar, pero después de eso no, también como que le chocaba las vacunas y por eso lo dejé de hacer vacunar. ¿Se Correcto. podría hacer vacunar todavía o no se puede? ¿Quedó claro, doctor? Bien. Correcto, dos preguntas, dos casos similares, ¿no? Entonces una respuesta válida para ambas personas. Y también es bueno, ya que nos han hecho esta pregunta, doctor, aclarar si el efecto es por qué se escoge ciertas edades para ciertas vacunas y por qué tal vez no podría ser de libre, ¿no? Dentro del año, póngale cuando usted quiere, sino por qué hay un esquema y por qué es importante respetarlo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la rotavirus, que hemos comentado que es a los 2 y 4 meses. ¿Por qué no podría ser después? Porque después de los 6 meses se ha visto que ya no tiene mayor beneficio. Después de los 6 meses el niño ya prácticamente se puede defender de esas diarreas porque ya desarrolló su respuesta inmune, ¿no? Entonces básicamente es por eso. Correcto, entonces por eso es importante que a los 2 meses ya la vacuna esté Del rotavirus, por ejemplo, 2, 4 meses. Porque si yo lo vacuno, inoculada, por decirlo así, ¿no? si lo vacunamos después de los 6 meses ya no tiene ningún beneficio. Correcto, entonces nuestros oyentes que nos están diciendo que hasta los 5 y otros hasta los 4, Ujú, creo, 4 ¿no? meses. ¿Qué Entonces, podría pasar con esos niños? hay varias vacunas que se están perdiendo. Por ejemplo, al 6º mes, ¿qué vacuna debió recibir? La tercera dosis de la polio, ¿no?, para completar. La tercera dosis de la polivalente. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría pasar? Ese niño podría estar expuesto a un coqueluche, una tos por coqueluche, que es de la pertusis. No estaría bien protegido para la hepatitis B. ¿Esa tos cómo se le conoce, doctor? La tos coqueluche, ese ¿Tiene es- algún otro término, digamos? en la nomenclatura
coloquial sí, es la que algunos le llaman tos emetizante o tos de perro, porque exige mucho, ¿no? La tos, Que algunos son lo así, conocen así. digamos, intensas y que no paran, ¿no? Exacto, ¿no? Los accesos de tos, como le dicen, ¿no? Y hay varios pacientes, por ejemplo, en el Instituto del Niño San Borja, tienen una ala especial para coqueluche, justamente porque hay pacientes que no se vacunan y están mayores expuestos a esta enfermedad. Correcto. Entonces, ya, esa vacuna se la perdieron. Se perdió la tercera dosis de la polivalente, en la cual está la difteria, está el tétano, Y el si se la quisiera pertusis. volver a colocar, no va a tener el mismo efecto. ¿O sí? Tendría que, sí, volver a vacunarse y los refuerzos. Porque, por ejemplo, ¿qué más se perdió? Esta polivalente también tiene un refuerzo a los 18 meses y a los 4 años, que es el DPT. Difteria, pertusis, tétano, son los refuerzos. Entonces estarían básicamente en el tiempo para volver a vacunarse y recibir estos refuerzos. Entonces, hay que volver a vacunarse entonces. Y hay que perderle un poquito el temor a los efectos estos ¿no? De las fiebres, de los temblores, que ellos dicen convulsiones, que a veces no es tanto así. Pero lo importante es que si se presentan estos, ¿qué hay que hacer, doctor? Nuevamente hay que recordarle. Pueden presentarse, sí, Claro. no son comunes, pero sí. Las llamadas nos dicen que sí suceden, ¿no? De que se pueda presentar fiebre posterior a una vacuna, sí puede pasar, pero habría que valorar también que no haya sido la fiebre por alguna otra patología. Y si es así, también entramos en el tema de las convulsiones febriles, que es un problema muy frecuente en pediatría. Ante ese sentido, o ante este escenario, los padres tienen que tratar de tomar la temperatura, ¿no? Idealmente, porque muchas veces solamente se siente caliente, debe tener fiebre. Lo ideal es tomar la temperatura, medir exactamente cuánto tiene, y si vemos que es muy alta y, por ejemplo, con una dosis adecuada para el peso no se calma, y el paciente tiene que ser observado para quedar en observación y un manejo más especializado. Cuéntate, y buenas llamadas, ¿ah? Porque esto nos sirve para desmitificar muchas acciones que los papás están tomando sin faltarles el respeto de manera irresponsable, doctor, ¿no? Porque dejar de vacunar al niño, miren lo que podría ocasionarle con uno de estos virus que no solamente le va a dar fiebre, ni dolor de cabeza, ni mareos, sino que lo puede matar. Entonces están sacrificando un mal menor a consecuencia de un mal mayor. Así que es. podría comprometer la vida de los niños. Porque sí, ¿no, doctor? Estas enfermedades sí matan. Así es. La tos coqueluche, por ejemplo, es una enfermedad que si no se detecta a tiempo, si no se da un buen manejo, puede llegar a una mortalidad alta. Y ni hablar del rotavirus y de los otros, ¿no? Que De la son- neumonía, todas las de la enfermedades. neumonía, que son en las partes altas del Perú se ven unos casos terribles, ¿no? Entonces, a vacunarlos, no tengan temor. Y ustedes están en el norte del Perú, en ciudades que tienen acceso a puestos de salud, a centros de vacunación, así que tienen que hacerlo. 613-1701, 613-1709, para hablar sobre vacunas. Llámenos, cuéntenos sus experiencias con las vacunas, cómo les ha ido, tienen el esquema completo, hay adultos mayores en casa y no se han vacunado contra la influenza. Llámenos al 613-1701, 613-1709. Doctor, continuamos con el esquema, ¿no? Estábamos ya en los 4 meses. Los 6 meses, como te comentaba, básicamente es la tercera y última dosis de la polio, que las 2 primeras son inyectables. La tercera, en el esquema recomiendan que sea vía oral, pero si el paciente tiene algún factor de defensas bajas, idealmente debe ser inyectable. Correcto. ¿No? Por ejemplo, un niño con VIH, nacido de una madre con VIH, debería recibir la tercera dosis de polio inyectable y no vía oral, ¿no? Y la otra es, como te mencionaba, la tercera de la polivalente, al 6º mes. Básicamente esas son las 2 únicas vacunas que recibe un niño de 6 meses, ¿no? Correcto. Estamos al medio año del niño, ¿no? Seguimos escalando y a partir del 7º mes ya se recomienda la vacuna contra la influenza, Bien. ¿no? En estos pacientes, por lo que comentaba que en los primeros 6 meses no va a lograr una respuesta adecuada a la vacuna. Luego de ello ya llegamos al año, ¿no? Y en el año reciben la última dosis del neumococo, ¿no? La última dosis del neumococo y la primera de la SPR, que es para sarampión, parotiditis y rubiola. Es al año. Entonces, estamos ya hasta el año, ¿correcto? Ya cumplió el niño un año y se debe cumplir con este esquema de vacunación. Antes de irnos a la pausa y concluir con el esquema, ¿hasta qué edad se llega el esquema, doctor? Hasta los 4 años. Hasta los 4 años, así que nos vamos a demorar un poquito, pero vamos a ir acelerándolo, ¿cierto? Para que el público pueda llamar también. ¿Hay llamada del público? No, justo hablando de las alturas, ¿no? Ya nos fuimos por el norte, ahora nos vamos hasta Puno. Mari, buenas tardes. Aló, Buenas tardes, Mari. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? están hablando de las vacunas de la influenza. Sí, el doctor te está escuchando, el doctor Hurtado. Buenas tardes. Sí, ya, yo estoy gestando y me han vacunado de la influenza contra la gripe y no se me pasa, sigo con gripe y quisiera saber
si eso me hace efecto la influenza o es que me está haciendo mal. Ah, ya, está bien. Ahora, ¿se debe vacunar mientras está con gripe o no se debe vacunar mientras está con gripe o probablemente le ha dado gripe aún estando vacunada, doctor? Entonces ahí tenemos que hablar un poco más sobre cuándo es ideal vacunarse, ¿no? Buen Por punto, ejemplo, por ejemplo, las vacunas contra la influenza se recomiendan todos los años porque el virus muta, cambia todos los años. Entonces, por ejemplo, a Perú, cada nueva vacuna llega más o menos entre abril y mayo. Entonces, la fecha ideal para vacunarse sería justamente mayo, junio, mucho antes de iniciar el invierno. Entonces, ¿qué sucede? Yo me pongo la vacuna, por ejemplo, hoy día, y no es que ya desde hoy estoy protegido. Inmunizado, ¿no? Exacto. Demora unas 2 o 3 semanas en que mi cuerpo desarrolle la respuesta, los anticuerpos, lo que me va a defender. Entonces, si yo me vacuno hoy y mañana estoy en algún centro, en algún espacio, y tengo contacto con un paciente con influenza, me da la gripe. Me da la gripe, exacto. ¿No? Lo otro es, si un paciente está enfermo, ¿no? Pero con fiebre documentada, idealmente se recomienda esperar un poco, porque esa fiebre puede interferir con la respuesta que esperamos desarrolle contra la vacuna. Entonces, en esta paciente habría que ver si la vacunaron y en qué tiempo hizo la enfermedad. Y lo otro es que hay otros virus que no son influenza que pueden producir síntomas respiratorios. El rinovirus, que es el resfriado común, el sincital respiratorio y otros que podrían asemejar a una enfermedad por influenza. Podría querer tener gripe, pero realmente no lo tiene, ¿no? Exacto. Muy parecido, es una enfermedad no que es muy parecida. Entonces, descartando si te has vacunado enferma o si te has vacunado fuera de tiempo, ¿no? O te has vacunado y has salido a la calle y te has contagiado, la otra opción es que sea un virus similar, que no sea gripe, ¿no? Pero que te dé los mismos síntomas. Así que es bueno destacar también que si uno se vacuna, digamos, entre enero y febrero, aún se está vacunando con la vacuna la anterior, no actualizada. Exacto. Y ¿correcto? eso es algo también importante, porque muchas veces puede ser, se vacunó en marzo y es la vacuna anterior, que no lo va a proteger. A partir de mayo, junio, julio con seguridad, medio año, ya está con la vacuna actualizada. Exacto. Correcto. Buen dato ese, así que ya lo saben. Estamos en una fecha muy buena para vacunarnos, entonces estaríamos inmunizados hasta más o menos el otro año, ¿no? Un año entero de inmunización, así que esta es la fecha propicia para vacunar. Saludamos a todos los que nos escuchan en Chulucanas, en México y en Australia, que están reportando sintonía en las redes sociales. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos para culminar con el esquema de vacunación. Así vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible y también recibir alguna llamada suya al 613-1701, 613-1709 para hablar de vacunas. Ya volvemos. Llámenos al 613-1701, 613-1709. Último bloque del programa. Últimas 2 llamadas podrían ingresar a BAT, ¿cierto? Según como vaya la hora, al 613-1701, 613-1709. Cuando yo me planteé el tema junto al equipo de producción, doctor, yo dije, bueno, ¿hasta dónde podríamos llegar con este tema? Pero es más profundo, ¿no? Cuando me puse a leer, este tema tiene muchas aristas y no solamente es ponerte la inyección o la gotita y se acabó. Son muchos temas que el público debe conocer y sobre todo los esquemas son bien profundos, ¿no? O sea, no es que una persona común y corriente podría leer la cartilla y entenderla tal cual, sino que necesita sí o sí la asesoría de un profesional para entender contra qué se está vacunando y cómo reacciona el cuerpo ante las vacunas, ¿no? Así que, doctor, ya llevamos hasta el año, ¿no? Así que esto va hasta los 4 años, me dijo usted. Así que, a ver, pasamos del año hasta los 2 años. ¿Cómo vamos? Sí, ya nos falta poco ya. Lo siguiente es a los 15 meses. 15 meses. Que ya en el esquema se recomienda la vacuna contra la fiebre amarilla. Pero ahí podríamos conversar un poco más sobre qué tan beneficioso sería vacunarse contra la fiebre amarilla, ¿no? Por ejemplo, un caso hipotético, digamos que yo voy a viajar a la selva, pero a Iquitos, ¿no? Para ser más específicos, pero voy a estar en la ciudad un par de días. ¿Requeriría la vacuna? Realmente no. Pero si me voy a la jungla... Exacto, porque justamente los reservorios de la fiebre amarilla, que son los monos, ellos están en la jungla. Si vas a estar en contacto, sí tienes por qué vacunarte. Entonces ahí estamos al año 3 meses. Sí. ¿No? Luego siguen los 18 meses, donde ya está el primer refuerzo del DPT. Año y medio, el primer refuerzo del DPT. Primer refuerzo del DPT. ¿Y cómo vamos avanzando ahí? Y la segunda dosis del SPR, sarampión, paperas y rubiola. Y luego a los 4 años con el segundo refuerzo del DPT.
Correcto, así se salta. Se salta así. Ah, bien, entonces, digamos, hasta el año y medio se inmuniza y a los 4 años se refuerza. Ya se refuerza, así es. Correcto, entonces ya tenemos el esquema claro. Tenemos una llamada del público. Desde Barranca, el norte chico. Carmen, buenas tardes, ¿cuál es tu consulta? Buenas tardes. De antemano, gracias por la respuesta. Justo que estaban hablando del tema, tengo una hija que ha cumplido 5 años y yo extravié su carné y veo que le falta el refuerzo de DPT, que era los 4 años, y APO, que también era los 4 años. En ese caso, ¿cómo podría ser? ¿Está a tiempo o no está a tiempo, doctor? Sí, todavía estaría a tiempo para el refuerzo, ¿no? Justamente esa es la indicación del refuerzo. Es como un sello, ¿no? Que completa la inmunización. Así es, ¿no? Todavía estaría a tiempo para justamente poder inmunizarse Ahora, con esos ¿el refuerzos. sistema público ella ya aún puede acceder, aunque se haya pasado de la edad? ¿Al Sí, esquema? Sí, no hay problema, ¿no? no hay ningún problema. Correcto. Vamos a resolver una llamada más del público. Están ingresando llamadas al 613-1701, 613-1709. Adultos mayores, doctor, ¿hay algún esquema para ellos o ya es, digamos, de acceso al nivel privado? Nos dijo que ya se había formalizado, ¿no?, la vacunación Contra el neumococo. contra el neumococo A partir del próximo año. a partir del próximo año para adultos mayores, ¿no?, que se calcula entre 60 y 65 años para adelante, ¿no? Ahora, ¿hay alguna otra vacuna que sí o sí tendría que contar un adulto mayor en su esquema? Básicamente serían esas dos las más necesarias, influenza y neumococo, ¿no? Por lo que te comentaba de el porcentaje de mortalidad de estas enfermedades que podrían alcanzar. Porque, por ejemplo, que un paciente haga una neumonía, no solamente es la neumonía. Por ejemplo, de las principales complicaciones de la neumonía es la descompensación de una falla cardíaca. Correcto. Entonces, supongamos que tenemos un paciente de 70 Por el tema años, del oxígeno y todo eso, ¿no? 70 años, hipertenso, que es diabético, que le da una influenza, tiene mayores riesgos de probablemente terminar en una mortalidad alta. Correcto. Y ni siquiera hacer una influencia H1, una influencia común y corriente también Una estacional. podría ser Ujú, mortal, así ¿no? es. Bien, así que a vacunar a los adultos mayores, a los niños. ¿Y qué hay de las madres gestantes? ¿Deben vacunarse o no? En el caso de la influenza sí, Ujú. porque también son un factor de riesgo. ¿Durante la gestación no hay problema? No hay ¿La ningún vacuna? problema, Bien. ¿no? Porque correcto. justamente la vacuna de la influenza es una vacuna inactivada, ¿no? ¿Qué riesgos habría? Por ejemplo, caso hipotético, como comenté al inicio, la vacuna de la fiebre amarilla es de virus vivo atenuado. A una gestante no le podría poner contra fiebre amarilla, Pero contra influenza sí, contra influenza no hay sí. problema. ¿Qué es el timerosal, no? Famoso, que hace unos años atrás decían que producía cáncer, leucemia, y se armó toda una polémica, sobre todo en Facebook, ¿no? En Twitter, ahí había discusiones sobre vacunar o no vacunar. ¿Qué es esta sustancia? Es un aditivo de la vacuna, del compuesto, que justamente hubo, como tú bien mencionas, un movimiento, ¿no? Un movimiento de los antivacunas. Pero se ha visto ya en estudios que no hay mayores contraindicaciones respecto a la eficacia y respecto a la seguridad de la vacuna. Y es más, hasta un estudio, creo que por ahí se publicó, pero que luego tuvieron que rectificarlo, ¿no? Así Una es. revista médica, ¿no? La revista también puso en juego su prestigio, pues, publicando este informe, que al final se vio que había cifras manipuladas, ¿no? Que no eran tan ciertas. Y que sucede muy seguido en la práctica médica. Por ejemplo, ya que estamos hablando de influenza, que es una enfermedad por un virus, ¿no? Hay un antiviral que se llama el Tamiflu o el oseltamivir, que en los años de la pandemia, en el 2009, fue un boom, ¿no? Y por los laboratorios, que muchas veces financian los estudios, aparentemente las conclusiones eran que sí servía. Pero el año pasado ya se demostró por la OMS y otros estudios que el antiviral o Tamiflu no tiene mayor beneficio sobre la influenza. Miren, entonces, cómo realmente a veces el tema del mercantilismo, ¿no? Lleva a vender productos que aún no han sido probados al 100%. Estuve viendo un documental, bueno, no viene al caso, pero que investigaba un poco sobre la industria médica, ¿no? Y decían que la FDA en Estados Unidos, que se encarga de aprobar, antes pedía más requisitos y ahora solamente pide que, por ejemplo, un aparato médico, una prótesis o cualquiera de estas tenga un similar anterior, nada más, inmediatamente se aprueba, ¿no? Antes se pedía que sea aprobado en humanos y un montón de indicaciones más, pero ahora como que se ha flexibilizado el tema para que haya más producción y más venta, ¿no? Pero bueno, es un dato adicional que quería agregar a la conversación. Última llamada, Bat. Desde San Ignacio, Cajamarca, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? ¿Se fue o está por la otra línea? Se fue. Bien, ya tenemos que ir culminando porque la hora nos va a ganar. Doctor, conclusiones sobre el tema. Vacunar sí o sí, no hacer caso a los mitos
y cumplir con el esquema en las etapas indicadas, ¿no, doctor? Así es, ¿no? Y como hemos comentado y ya debe quedar claro, las vacunas son seguras y no van a poder prevenir enfermedades que pueden ser mortales en algunos escenarios. Entonces, si podemos prevenir, lo ideal es hacerlo. Y seguir al pie de la letra el esquema nacional de vacunación, y en otros escenarios especiales como pacientes con VIH, con cáncer o pacientes adultos mayores, hay que tratar de modificar las normas para poder vacunarlos y así evitar mayores complicaciones. Doctor, tenía las cifras, ¿no? Antes de terminar, Carolina, nuestra amiga de prensa del Ministerio de Salud, nos manda unos datos. Dice que en total casi 3 millones de personas fueron vacunadas gratis por el Ministerio de Salud de enero al 9 de agosto. Es decir, esto es fresco nomás, de ahora casi unas horas salió esta nota de prensa. De esta cifra, casi 2 millones corresponden a personas entre 5 a 59, medio millón aprox adultos mayores y otro medio millón a niños menores de 5 años, ¿no? Así que los adultos mayores ya están siendo vacunados. Es una buena noticia que esta cifra ha subido. Entre mayo y julio, donde los meses se presenta el periodo de bajas temperaturas, se aplicaron 2,5 millones de vacunas. En cuanto al lugar de residencia, bueno, Lima, por la densidad, ¿no? Han sido inmunizadas 613.376 personas. Luego viene La Libertad con 267.000, Junín con 207.000, San Martín con 154.000, Puno con 138.000. Y bueno, de ahí vienen otras ciudades más. Según la OMS, la forma más eficaz de prevenir la influenza es la vacunación, por lo que se recomienda que este se realice de manera anual, sobre todo en mujeres embarazadas, lo que nos decía el doctor, en cualquier fase de la gestación, y más de 500.000 de niños vacunados contra el neumococo se registra en el MINSA, ¿no? De otro lado, el MINSA también vacunó a 500.000 de niños contra el neumococo, bacteria que produce la neumonía y la meningitis también, ¿cierto? Que es un dato no menor. Y bueno, algunos datos para prevenir la influenza, lavarse las manos, ¿no, doctor? ¿Qué otro dato podemos dar para prevenir la influenza? Básicamente lavarse las manos, si ya tienes los síntomas, tratar, como habías mencionado, de estar en casa, de no salir. Eso se llama autoaislarse, sí, ¿no? porque muchas veces tenemos la consideración de que cuando ya tenemos los síntomas contagiamos, pero en el tema de influenza uno puede contagiar desde antes de tener los síntomas. Y al estornudar, cubrirse, ¿no? ¿no? Exactamente. El antebrazo, ¿no? Uno contagia desde un día antes de sentirse enfermo, hasta 5 días después de los síntomas, ¿no? Algo así como el sarampión también, ¿no? Que te decía en la seca, no sé, algo por ahí, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, está en la seca y nadie se le acercaba al chiquito. Doctor, en CEMEDIC es muy importante porque ahí tienen alternativas también de vacunación en el ámbito privado, pero a nivel profesional, ¿no? Donde hay gente seria, especialista del tema, y además todo el tema de inmunología lo manejan ustedes muy bien. ¿Dónde están ubicados y sus datos? CEMEDIC se encuentra ubicado en la avenida Alfonso Ugarte, 712, a una cuadra del Hospital Loaiza, ¿no? Estamos bastante cerca del hospital y contamos con servicios tanto de atención, de recuperación, como también servicios de prevención, en el cual justamente está el tema de las vacunas. ¿Ustedes colocan las vacunas también? ¿Sí? Entonces ustedes deben saber muy bien que esta línea de conservación es importante, ¿no? De las vacunas, por eso no hay que ir a vacunarse a cualquier lugar. Claro, idealmente estas vacunas, la famosa cadena de frío, estas vacunas tienen que estar a una temperatura adecuada, porque si no, la vacuna se malogra. Doctora, entonces hay que alentar al público que vaya a CEMEDIC a vacunarse contra la influenza en estos meses, ¿no? Para que ya queden prácticamente inmunizados durante todo el año. Adelante, doctor. Claro, se le hace la invitación a todos los radioyentes a que puedan acudir a CEMEDIC para poder conversar sobre la importancia de la vacuna, si desean vacunarse, o tal vez algunos otros servicios que podamos brindarles ahí con la mejor calidad posible, ¿no? ¿Tienen la web? ¿Sí? ¿Una página web? Sí, nos pueden encontrar en Facebook como CEMEDIC Perú, o también... ¿Con S o con C? La primera con S y la última es con C, ¿no? ¿O en Google? Sí. En Google igual, CEMEDIC Perú. Correcto. Listo, muchas gracias a Sandra, al doctor Hurtado por su presencia, y a todos ustedes por escucharnos, al público de provincia sobre todo, que es muy activo con el programa, por llamarnos. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo lunes. Permiso.